¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema de filtros. Entonces el ejercicio es el siguiente. Diseñar un filtro pasa abajo con las siguientes características. Que tenga una respuesta de frecuencia de ganancia lo más plana posible, un roll-off de 40 decibelios sobre decada negativo, una frecuencia crítica de 5 kHz y una ganancia de 5. Y además nos piden si la entrada del filtro es la señal B igual 0.3, todo lo que tenemos ahí. Entonces nos piden graficar la salida. Para esto de aquí, primero debemos analizar los requerimientos de este filtro. Entonces, cuando nos dice esto de aquí, respuesta de frecuencia lo más plana posible, aquí nos adjuntan las respuestas, los tipos de respuestas para los diferentes tipos de filtros que tenemos: Chebyshev de 3 decibelios, Butterworth y Bessel. Para obtener una respuesta lo más plana posible, nosotros utilizamos el el, el esquema de Butterworth. Esto de aquí nos da una amortiguación y una ganancia fija y un factor de corrección que debemos usar para obtener este tipo de respuesta. Entonces con esto, lo que decimos es que debemos escoger el filtro o los parámetros de un Butterworth. Adicional a esto tenemos roll-off de 40 decibelios por década. Esto significa que necesitamos un filtro de segundo orden. A eso nos referimos con 40 decibeles por década. Si nos dijera 20, sería de primer orden; si nos dijera 60, de tercer orden. Frecuencia crítica de 5 kHz, la frecuencia de corte del circuito, el F sub 0, y una ganancia de 5. Ahora, aquí nos piden un filtro pasabajo, un filtro pasabajo de segundo orden. Lo ideal sería utilizar ya sea un filtro Silent Key o un filtro Multiple Feedback. Para este caso, yo lo que voy a utilizar es un filtro Silent Key y vamos a demostrar la expresión de, de la ganancia o de la función de transferencia de nuestro filtro Silent Key. Lo ideal siempre es que tenemos un filtro, es trabajarlo todo a manera de impedancias. Es decir, yo digo, bueno, tengo Z1, 2, 3 y 4, y luego yo voy ubicando aquí mi resistencia, mi capacitor, o según el lugar donde los deba ubicar para la respectiva configuración que yo deseo. En este caso, bueno, pues tenemos esta configuración. Tenemos aquí RF, RI, tenemos AB0, Z1, 2 y 3. Lo podemos hacer tanto por método de corrientes como por método por voltajes. En este caso lo voy a hacer por corrientes. Tenemos aquí una I1, tenemos acá I2, y para acá vamos a tener a I3. Aquí vamos a llamar un voltaje a ese otro punto lo vamos a llamar un voltaje B. Entonces esto de aquí, hallamos una expresión para cada una de estas corrientes. Entonces yo tengo que I1 es igual a BI menos BA dividido para Z1. También tengo que I2 es igual a BA menos voltaje B dividido para Z2. También tengo que I3 es igual a BA menos BO dividido para Z3. Entonces por ahí empezamos con las corrientes. También tengo otra expresión que yo podría igualar o que voy a necesitar después. Va a ser una expresión con respecto a el voltaje B, ya que si nos damos cuenta tenemos BA, BB y BO. Todo debo dejarlo en términos de BI y de BO. Entonces yo voy a buscar una expresión con respecto a, con respecto a BO y BB. Entonces yo sé que la salida, si yo considerara que aquí tengo un potencial B sub B, la salida no va a ser nada más que un amplificador de inversor. Entonces yo tengo que BO es igual a voltaje en B multiplicado por 1
más RF dividido para RI. Con eso de ahí, pues ya tengo una expresión que me relaciona voltaje B en función de O, de voltaje de salida. Ahora me falta relacionar el voltaje A con voltaje de entrada o con voltaje de salida. Entonces, si yo considero aquí a VA, puedo considerar un divisor de voltaje y decir que el voltaje en B va a ser igual a voltaje en A multiplicado por Z4 sobre Z2 más Z4. Y ahí tenemos a una relación de BA con BB y BB que está con una relación de B sub O. A esta ganancia de aquí, la que nosotros utilizamos, el amplificador operacional con su configuración de no inversor, nosotros usualmente lo llamamos A sub 0, que es la ganancia en banda plana. Bueno, la respuesta de la ganancia de banda de este filtro. Entonces tenemos eso de aquí. Por consiguiente, hacemos ley de Kirchhoff en un nodo, decimos que I1 va a ser igual a I2 más I3. Tenemos esta relación. I1 me va a quedar voltaje de entrada dividido para Z1 menos voltaje en A dividido para Z1. Esto va a ser igual a voltaje A dividido para Z2 menos voltaje B dividido para Z2. Más I3, que es voltaje en A sobre Z3 menos voltaje sobre Z3. Entonces aquí yo ya puedo ir tratando de reemplazar ciertos valores. Yo de aquí yo puedo deducir, vamos a mover esto aquí un poco. Si yo despejo un poco la fórmula de acá arriba, yo puedo decir que el voltaje en B va a ser igual ¿a quién? El voltaje en B va a ser igual a B0 sobre A0. ¿Qué más también puedo decir? Yo tengo a voltaje en B, yo puedo decir que esto es igual a que BA igual a BB, voltaje en B, multiplicado por Z2 más Z4 sobre esto de aquí, que es decir, 1 más Z2 dividido para Z4. Y con esos valores yo ya puedo realizar respectivos reemplazos acá. Entonces lo que yo tenía era esto. Si yo continúo reemplazando, yo puedo incluso agruparlos. Yo tenía aquí BI sobre Z1. Esto va a ser igual a, este BA pasa al otro lado a sumar, y yo puedo agrupar a todos los BA. Entonces voy a tener BA que multiplica a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Y esto menos voltaje en B sobre Z2, en este caso, voltaje en B sobre Z2. Nosotros sabemos que el voltaje en B es igual a B0 sobre A0. Entonces lo puedo reemplazar aquí y decir, esto es menos B0 sobre A0 por Z2. Y esto menos B0 sobre Z3. Ahora nos falta expresar a BA en términos de BO. Yo de aquí, bueno, pues si yo sigo despejando, sigo manipulando esto, yo puedo decir entonces, ¿sabes qué? BA es igual a 1 más Z2 sobre Z4, que multiplica a voltaje en B, que es BO, dividido para A0. Y esa expresión, pues yo la puedo reemplazar aquí abajo. Voy a mover esto para acá. Entonces tengo aquí, y al reemplazar esa expresión, yo lo que obtengo es lo siguiente. Entonces BA no es otra cosa que 1 más Z2 sobre Z4 multiplicado por B0 sobre A0. Sacando factor común de este lado de la derecha, podemos decir BI sobre Z1 es igual a B0 sobre A0, podemos sacar el factor común A0,
Y esto multiplicado por 1 más Z2 sobre Z4 por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Y esto menos 1 sobre Z2 menos, como estoy sacando factor común en el denominador a A0, aquí no tengo A0, me toca multiplicarlo. Entonces yo pongo A0 dividido para Z3. De esa forma, al multiplicar, pues se va a cancelar. Entonces, ya con esto de aquí, con esta expresión, pues yo lo que quiero hallar es la función de transferencia, que no es, nada, no es otra cosa que la salida dividido para la entrada. Entonces yo tengo que BO sobre BI, que BO sobre BI va a ser igual a este A0 que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda A0 y toda esta expresión de aquí me queda dividiendo, acá multiplicando por Z1. Y yo puedo tener ya, dejar escrito directamente Z1 que multiplica a 1 más Z2 sobre Z4 por 1 sobre Z1, 1 sobre Z2, 1 sobre Z3, menos Z1, Z2, menos Z1, Z3 a 0. Y esta sería por ahora nuestra función de transferencia. Ahora, lo que nosotros requerimos ahora es saber qué componentes vamos a poner. Como nosotros queremos un filtro pasa abajo, nosotros tenemos que saber ubicar las respectivas componentes del filtro. Entonces nosotros sabemos dónde ubicar tanto los capacitores como a las resistencias. En este caso tendríamos aquí tendríamos una resistencia, vamos a llamarle R1, aquí tendríamos otra resistencia, vamos a llamarle R2, aquí tendríamos capacitor, llamémoslo C1, y acá tendríamos otro capacitor que tendríamos C2. Si nosotros lo vemos de cierta forma, esto lo podemos ver como dos filtros de primer orden, que sería resistencia, y este capacitor lo podríamos decir que es como que lo mandáramos a tierra, que este era un filtro pasa abajo, de primer orden, no un filtro activo. Y bueno, pues y seguido de eso tendríamos la otra resistencia y el capacitor de nuevo. Y esto de aquí serían dos filtros en serie. Entonces es una manera de poder verlo, poder reconocerlo o poder recordarlo. Entonces, como ya tengo los valores ahí, las componentes, ¿qué requiero ahora? Pues reemplazarlas. Como ya expresé a todos como Z1, Z2 y Z3, yo digo, bueno, entonces si Z1 es R1, digo Z1 igual a R1, Z2 igual a R2, Z3, aquí no le puse de letra, vamos a ponerle C2. Entonces recordemos que si estamos trabajando, vamos a trabajar con corriente en alterna, con capacitores debemos utilizar la reactancia, no podemos poner que Z2 es igual a C2. Entonces, perdón, Z3 o Z4. Entonces Z3 es igual a 1 sobre SC1 y Z4 es igual a 1 sobre SC2. Y con esos valores, pues nosotros a, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, al momento que empezamos a reemplazar, ¿qué obtenemos? Yo obtengo que BO sobre BI es igual a 0, Z1, R1, por 1 más Z2, que es R2, por Z4, que es 1 sobre SC2, entonces me queda SC2.
C2 multiplicando. Multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más SC1 menos R1 sobre R2 menos R1 SC1 por A0. Continuamos, nos quedaría O sobre BI es igual a, multiplicamos todo esto, entonces me quedaría R1 por 1 sobre R1 me queda 1. R1 por 1 sobre R2 me queda más R1 sobre R2 más S por R1 C1 más S por R1 R2 C2 sobre R1. Entonces me había puesto aquí R1. Me quedaría, a ver, R1 R2 C2 por 1 sobre R1 R2 C2 más S que multiplica a R1 por R2 por C2 dividido por R2, es decir, R1 C2 más S cuadrado multiplicado por R1 R2 C1 C2. R1 R2 C1 C2 menos R1 sobre R2 menos R1 C1 a 0. Nos queda 0 aquí. De aquí, bueno, pues vamos a buscar elementos de términos semejantes para agruparlos y obtener nuestra función de transferencia. Entonces nos queda A0 aquí. Entonces, primero, término independiente. Veamos cuántos términos independientes hay. Entonces tenemos A1, R1 más R2 es otro término independiente, pero se elimina con este R1 más este R2 de acá. Entonces ya no me quedan más términos independientes. Continuamos con término lineal o término de primer grado, que es S, multiplicado por ¿quién? Por R1, C1, más R2, C2, más R1, C2, menos R1, C1, A0. Y eliminamos todos estos términos que tienen AS. Y quedan unos últimos términos cuadráticos, más S cuadrado, que multiplica R1, R2, C1, C2. Agrupamos esto y nos queda BO sobre BI igual a 0, que multiplica 1 más S por, sacamos factor común R1C1, R1C1 por 1 menos A0, más C2 que multiplica a R1 más R2, más S cuadrado por R1, R2, C1, C2. Y eso sería pues el valor de nuestra función de transferencia. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros los respectivos valores de la frecuencia de corte, el valor de la amortiguación? Nosotros debemos conocer la forma canónica de la función de transferencia para este filtro. Sabemos que la ganancia, la función de transferencia en S es igual a 0, 1 más alfa por S sobre omega 0, más S sobre omega 0 al cuadrado. Eso quiere decir que todo este término que está aquí al lado, el recíproco, la raíz del recíproco va a ser igual a omega 0. Entonces vamos a calcularlo. Entonces aquí yo dedujo que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de R1, R2, C1, C2.
Este sería omega 0. Si yo quiero la frecuencia, yo sé que omega es igual a 2πf. Entonces la frecuencia 0, la frecuencia centralizada, sería 1 sobre 2pi raíz R1, R2, C1, C2. Una vez que ya tenemos el valor de omega 0, también podemos calcular el valor de A0. A0 directamente en este caso es el mismo A0 que nosotros determinamos al inicio como A0. Entonces decimos que A0 es igual a lo que nosotros denominamos 1 más RF sobre RI. 1 más RF sobre RI. Y finalmente pues nos quedamos con el valor de alfa. Entonces dice que alfa multiplicado por todo esto, por S sobre omega 0. Entonces si yo tengo que esto es alfa sobre omega 0, es decir que todo eso, alfa sobre omega 0 es igual a todo eso que está allá, entonces ese alfa es igual a K por omega 0, es decir, todo este valor de aquí multiplicado por esta raíz de acá. Es decir que tendremos esta expresión. Entonces yo tengo que alfa va a ser igual a todo eso, pero dividido para la raíz de R1, R2, C1, C2. Y ya con esto tenemos los valores de alfa, de A0 y de omega 0, que son los que necesitamos para poder empezar a trabajar. Entonces, dependiendo del filtro, pues ustedes van a reemplazar los diferentes valores de Z1, Z2, Z3 y Z4. Al final de cuentas, el análisis de este filtro va a seguir siendo el mismo, el Silent Key. También tenemos el Multiple Feedback, que también lo podemos hacer de una forma similar, o cualquier otro filtro que nos puedan poner en un ejercicio. Entonces, ahora que ya tenemos todos esos valores, entramos en detalle de los valores que nos están diciendo, todos estos datos. Como nos piden un filtro Butterworth, lo que nosotros vamos a tener es qué cosa. Vamos a decir, bueno, como yo quiero un valor de Butterworth, voy a tener un alfa fijo. Entonces ese alfa va a ser igual a qué cosa. Aquí nosotros lo podemos ver. Tenemos Butterworth y un factor de corrección. En este caso, el factor de corrección, no sé si alcanza a leer, nos dice KLP. Nosotros podemos tener un factor de corrección para filtro pasa abajo como para filtro pasa alto. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. Entonces, tengo un alfa de 1.414. Entonces, esto es 1.414. Y tengo un A0 de 1.586. Además, yo sé que mi frecuencia de corte, yo quiero que sea 5 kHz. Entonces, F0 es igual a 5 kHz. Entonces, empecemos a trabajar estos valores. El valor más sencillo de trabajar, pues, es A0, porque es una relación más rápida de sacar. Entonces, si yo sé que A0 es igual a 1.586 y esto es igual a 1 más RF sobre RI, entonces podemos deducir que RF sobre RI es igual a 0.586. Entonces nosotros aquí simplemente despejamos y decimos RF va a ser igual a 0.586 veces RI. Si yo asumo que RI es igual a un valor
Yo digo, bueno, RI, pongámosle 10K. Entonces RF va a ser igual a 5,86K kiloohmios. Y con eso pues ya tengo los valores para RI y para RF. Entonces por ahí ya tenemos estas componentes calculadas. Nos falta calcular todas las componentes de acá. Sin embargo, con lo que tenemos aquí, calcular todas esas componentes, pues eventualmente nosotros deberemos darle valores, ya sea R1 o AC1 o R2 o C2, y así por lo menos ir tanteando valores que vamos a tener para dejarlo en términos de la otra variable, ya que si nos damos cuenta tenemos solo dos expresiones, bueno, tres expresiones, y tenemos aproximadamente cuatro variables. Entonces no podemos sacarlas todas directamente con eso. Una cosa que podemos hacer es asumir un filtro Sallen Key de componentes iguales. ¿Qué significa que sea de componentes iguales? Que R1 es igual a R2 y C1 es igual a C2. Entonces, asumiendo componentes iguales, C1 igual a C2 y R1 igual a R2 y todo esto igual a un C y esto a un R cualquiera. Entonces, si nosotros asumimos esto, pues nuestras expresiones van a cambiar un poco. Una vez que nosotros asumimos esto, que se llama componentes iguales, que vamos a tener nuestra frecuencia de corte, por ejemplo, va a cambiar. Yo ahora voy a decir, ah, no, ¿sabes qué? Mi F0 ya no es raíz de todo eso, sino que es 1 sobre 2pi, raíz de R por R, C por C. Y esto me queda R cuadrado por C cuadrado y directamente sale de la raíz. Y yo puedo decir que esto es 1 sobre 2pi RC. Y ahí tengo mi primera expresión. ¿Qué ocurre ahora con alfa? Entonces con alfa ocurre lo siguiente. Entonces yo digo, bueno, alfa, al momento que todos se hacen iguales, me queda R por C por 1 menos A0 más C2 o C, multiplicando R y R, 2R, me queda más 2 RC, dividido para RC. Es decir, que aquí alfa que alfa va a ser igual, se simplifican las RC, y me queda 1 más 2 menos A0. Entonces me queda que alfa es igual a 3 menos A0 en el caso de componentes iguales. Y esto tiene un poco de sentido, ¿por qué? No, tiene sentido, no un poco. Porque si yo dije que alfa era igual a 1.414, entonces A0 es igual a 3 menos 1.414. Y esto me queda como valor 1.586, que es el valor que me da directamente el filtro de Butterworth, al escoger la amortiguación de un Butterworth. Entonces, de ahí es donde sale ese valor como tal. Entonces despejamos aquí, ya nos queda esto. Pero como vemos de esta expresión no podemos obtener ninguna información útil como tal, ya que alfa solo nos queda que es 3 menos A0 y A0 ya lo tenemos. Es decir, que aquí realmente solo podemos calcular el valor de F0, o sea, solo nos queda esta expresión como tal. Entonces de esta expresión, pues lo que hacemos va a ser lo siguiente, va a ser despejar, podemos despejar una resistencia o una capacitancia. Lo ideal es hallar el valor de la resistencia, porque una capacitancia variable la encontramos fácilmente. Es más fácil encontrar la resistencia y la capacitancia dejarla fija. Entonces, como la frecuencia de corte es 5 kHz, yo tengo que mi resistencia es igual a 1 sobre 2pi F por C.
Y esto va a ser igual 1 sobre 2pi por mi frecuencia 5K. Y escogemos un valor comercial de capacitancia. Por ejemplo, yo voy a poner 2.2 nanofaradios. Solamente podemos coger del orden de los nanos, los picos. También debemos cuidar de que no nos quede una resistencia del orden de los megas, porque eso puede afectar al rendimiento de nuestro filtro. Entonces, la resistencia va a ser igual a ¿qué cosa? 1 sobre 2pi por 2.2 por 10 a la menos 9 por 10 al cubo. Y esto nos queda 14.47 kiloohmios. Y aquí tenemos el valor de nuestra R. Con esto de aquí tenemos el valor de R y debimos haber escrito que fijamos el valor de C. Aquí decimos fijamos C. C es igual a 2.2 nanofaradios. 10 a la 9. Y ahí tenemos pues la otra respuesta. Entonces con esto de aquí aparentemente ya habríamos terminado. Vemos que cumplimos con la respuesta de frecuencia, ganancia lo más plana posible, roll-off, es decir, de segundo orden, frecuencia crítica de 5 kHz. Nos falta la ganancia de 5. Si nosotros vemos la ganancia como tal, la ganancia es de 1.58. Pero esto ya es un valor fijo de este filtro. Lo que nosotros podríamos hacer para obtener una ganancia diferente sería pues añadir otra etapa de un amplificador operacional. Es decir, aquí al final podemos agregar, bueno, esto es VO. Entonces yo digo, bueno, de aquí a acá cojo VO y lo mando a un amplificador operacional. Como quiero una ganancia positiva, lo ingreso por el pin más. ¿No? Ya me deja hacerlo así. Ingresa por el pin más. Y pues por el pin menos tenemos retroalimentación negativa. Tenemos dos resistencias. Vamos de BF de B final. No sé si se me ocurre. Entonces aquí yo le voy a poner RY sobre RX. De tal forma que al calcular esto, nosotros al ir a esa parte, vamos a decir, bueno, entonces yo tengo dos etapas. Tengo aquí mi señal de entrada, tengo un filtro que viene incluido una ganancia y aquí pues tengo un amplificador operacional de una ganancia tanto. Entonces si yo tengo esto de aquí, con este BF, pues yo debo hacer que la ganancia a cero que tiene este filtro por la ganancia acá que tiene esto de aquí, me dé como total 5. Entonces yo puedo decir que K por A0 debe ser igual a 5, que es la ganancia total que me piden. Pero ¿quién es K? La ganancia de este circuito, que es 1 más RY sobre RX. Esto multiplicado por A0, que es 1.586. Entonces igual a 5, me queda que RY sobre RX igual a 5 menos 1.586, que es 3.414. De aquí obtenemos, vamos a ver esto para acá mejor. De aquí obtenemos la expresión de que RY es igual a 3.414 RX. Y pues aquí asumimos dos valores. Yo digo, ¿sabes qué? RX va a ser igual a 10 kiloohmios. Y por tanto mi RY va a ser igual a 24.14 kiloohmios.
y ahí ya tengo cumplida la etapa de mi amplificación total. Entonces con eso yo ya cumplí esto. Y únicamente me quedaría esto de aquí. Aquí hay un pequeño problema. Aquí tengo esta expresión. Miren, si la entrada del filtro es esto de aquí, vamos viendo. Si yo ingreso esta señal, ¿qué es lo que debería ocurrir? Si es que la señal eh, tiene una frecuencia que está permitida dentro del rango del filtro, pues eh, debería pasar, si no, pues debería atenuarse. Sin embargo, ¿cómo sabemos si esto está dentro del rango? Además, bueno, si nosotros consideramos el filtro algo ideal, si lo consideramos ideal como un filtro pasa abajo, sería algo así. Y esta sería F0, la frecuencia de corte específica. Pero sabemos que en la vida real, pues, vamos a tener algo así. Y pues si digamos que nos queda cerca a la frecuencia de corte, los valores aquí, realmente las señales solo se van a atenuar y van a estar ligeramente amplificadas. Entonces, ahorita lo vamos a considerar como si fuera un filtro ideal para resolver este tema. Entonces, ¿yo cómo sé qué frecuencias tiene? Esto de aquí yo lo puedo separar como la suma de dos, lo puedo hallar como la suma de dos funciones coseno, dos funciones seno. En este caso, nosotros no sabemos una identidad, la cual nos dice, bueno, en caso de que no la sepamos, se la puede deducir siempre. Tengo el producto de dos senos, entonces eso lo obtengo de coseno x más y, coseno x, coseno y, menos seno x, seno y, coseno x menos y, coseno x, coseno y, más seno x, seno y. Como yo quiero desaparecer al coseno, pues lo que hago es restarlos. Al momento que yo los resto, pues me va a quedar estos dos negativos y me va a quedar coseno x más y menos coseno x menos y. Esto va a ser igual a menos 2, es decir, menos un medio acá, seno x, seno y. Que es la expresión que nosotros podemos usar. Entonces aquí nosotros podemos decir, bueno, entonces mi BI no sería otra cosa que con este menos se cambian los signos, sería un medio por 0.3, la amplitud se queda afuera, que multiplica a coseno de, a ver, x más y me queda 6000 pi t. A ver, no, el positivo era el de la izquierda, perdón, ya que si ya cambia el signo, este de acá es positivo, me queda 4000 menos 2000, me queda 2000 por pi por t, y esto me queda menos coseno de, en este caso, 4 más 2000, me queda 6000 pi por t. Bueno, para este caso del ejercicio, creo que copia mal el valor, así que los voy a cambiar, voy a reemplazarlos. No pongamos 4000, sino que pongámosle, bueno, porque digo que me equivoqué, porque aquí voy a tener 1000 y 3000, no me va a llegar al valor que quería. Entonces yo en lugar de poner 4000 voy a poner 8000 aquí, y aquí voy a poner 4000. Con estos nuevos valores, voy a tener 8000 y 4000. Entonces con eso de ahí ya tiene un poco más de sentido. Vamos a obtener, ahí lo que obtendríamos sería 8000, en este caso menos 4000, tendríamos 4000 pi, y
8.000 más 4.000 tendríamos 12.000. 12.000 pi por t. ¿Por qué hice el cambio? Es que después no se podría observar lo que quería mostrar con respecto a los filtros. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de cada uno? Recordemos que la frecuencia para una función sinusoidal es igual a omega dividido para 2pi. Y omega es todo lo que acompaña a la variable t. Entonces, esto de aquí lo vamos a llamar, esto de aquí va a tener una frecuencia 1 y esto de acá va a tener una frecuencia 2. Esta frecuencia 1 va a ser igual a 4.000 pi dividido para 2pi. Y esta frecuencia 2 va a ser igual a 12.000 pi dividido para 2pi. Quedándonos como valor 2000 pi, digo 2000K o 2K, y acá nos va a quedar 6K. Entonces, idealmente, si nosotros consideramos un filtro ideal, ¿qué es lo que vamos a tener? Como el filtro solo deja el paso, como un filtro pasa abajo, solo permite hasta frecuencias que lleguen o alcancen los 5000 hercios, únicamente va a pasar la que tiene esta frecuencia. La otra, pues simplemente se queda, se atenúa y se hace cero. Entonces, si nosotros la graficamos, tendríamos lo siguiente. Entonces obtendríamos lo siguiente. Tenemos un gráfico aquí. Eh, Voy a borrar esto mejor, no me deja hacer bien. Entonces con esto graficamos ABI y ABO. Entonces aquí graficamos, ubicamos en tiempo. Aquí graficamos a voltaje de entrada y aquí graficamos a ABO, ambos en voltios. Entonces, bueno, pues realmente graficar esta señal de entrada, pues el producto de dos senos, la verdad no sabría cómo graficarlo. Sin embargo, ABO sí lo podemos graficar. Entonces borramos el de aquí arriba. Voy a graficarlo desde el principio. Entonces BO únicamente se quedaría con esta componente. Sería esto de aquí, nada más. Pero recordemos que BO tiene una ganancia. A final de cuentas, el BO que nosotros vamos a graficar sería una ganancia de 5 por 0.3 por esta expresión, un medio coseno de 4000 pi por t. Es decir, que esto sería 5 por 0.3 dividido por 2. Esto es 0.75 coseno de 4000 pi t. Entonces aquí, bueno, pues tendríamos los límites superiores, límite inferior, y aquí tendríamos cada corte. Y acá estaría el último. Entonces, como es una función coseno, estaría así. Y esta sería, pues, nuestra respuesta de la gráfica respectiva. Y pues ubicamos únicamente los tiempos para un solo periodo. Si la frecuencia es igual a, el periodo es igual a 2pi sobre omega, 2pi sobre 4000, y esto me quedaría 1 dividido para 2000, quedándome 0.0005 o 0.5 milisegundos.
quedándome aquí 0.5 milisegundos. Y con eso pues tendríamos este ejercicio. Espero que les haya sido de ayuda, chicos. Eso sería todo.